Melanie, ¿podés escuchar? Ahora sí escucho, profe. Buenísimo, gorda. Ahí, sí. Ahí está entrando Valeria. Bien, chicos, mientras están entrando los demás, aprovechemos a avanzar un poquitito. ¿Cómo vienen con el material? Bien, yo ahí me costó entenderlo, en realidad no lo entiendo. Lo ¿Qué cosa? de eh, qué tipo de sangre puede recibir cada uno. Sí. Eso me cuesta entenderlo. Después al tercer power no llegué y el segundo lo vi un pedazo. Bien. Pues ya estamos como cubriendo guardias en el trabajo y se me complicó un poco, pero el primero lo terminé entero, solo que me costó entender eso. Ok, el tema de la sangre. El concepto Sí, de antígeno y anticuerpos, ¿se entendió? Eso, es, cuando hablamos de... sí, a mí no me costó entenderlo eso. Lo fundamental para entender los grupos sanguíneos es entender cómo funcionan los antígenos y los anticuerpos, ¿sí? Sí, Antígeno es algo que va a tener una molécula que es reconocible por el cuerpo, ¿sí? sí, Y los anticuerpos es lo que tenemos, ¿sí? Nosotros preparado de lo que es el sistema de defensa para poder hacer frente a esos antígenos y resolverlos con lo que será la respuesta inmune. sí, Entonces, las células sanguíneas, los glóbulos rojos, tienen en su superficie antígenos específicos, ¿sí? Que sí, determinan el tipo sanguíneo, ¿sí? Por ciertas glucoproteínas que tienen en su membrana, que son particulares de cada uno de los grupos y factores. sí, Entonces, cuando yo soy, por ejemplo, yo les doy el ejemplo conmigo, yo soy cero negativa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que mi grupo es el grupo 0 o grupo O, ¿bien? En realidad es grupo O, ¿sí? Uno dice 0 porque es lo que coloquialmente nos resulta más sencillo. Entonces, yo sí, soy de grupo 0. ¿Qué quiere decir? Que yo no tengo antígenos de A, no tengo antígenos de B, no tengo ninguna de esas glucoproteínas que me podrían definir como de otro grupo sanguíneo. No sí, solamente eso, sino que hay otro antígeno que es el antígeno RH, ese tampoco lo tengo. Lo que tengo son anticuerpos. Tengo anticuerpos de A, tengo anticuerpos de B, tengo anticuerpos de RH. ¿Qué quiere sí, decir? Que yo no voy a hacer reaccionar a nadie, porque cuando yo voy a la casa de ustedes, imagínense si son, ¿sí? Estamos hablando de que yo soy esa célula, no tengo nada para hacerlas reaccionar, porque no tengo antígenos de nada. ¿Sí? Entonces ustedes no sí, tienen nada que reconocer como extraño y que les moleste y que me ataquen. En cambio, si ustedes vienen para mi casa, son todas extrañas, porque yo no las conozco, no tengo ninguna de ustedes. Entonces tengo sí, anticuerpos para ustedes. Más, tengo sus fotos en la mesadita esperando para que entren, para atacarlas con un palo. ¿Sí? Entonces, si yo soy sí, cero negativo y vos me das sangre A positiva, me das sangre incluso cero positiva, me estás dando sangre que tiene un antígeno con el cual mi cuerpo va a reaccionar. Cuando hablamos que va a sí, reaccionar es que se va a desarrollar la respuesta inmune. Y la respuesta inmune a nivel sanguíneo se llama aglutinación. ¿Sí? Algo aglutinado es algo grumoso. Imagínate que algo grumoso no fluye. ¿Sí? Entonces estamos hablando claro, de que sí, si se nos aglutina la sangre estamos en problema. Entonces, de los que son los grupos y factor, cuando uno dice es AB, ¿sí? Positivo, sí, quiere decir que tiene antígenos de A, tiene antígenos de B y tiene antígenos RH. Entonces, ese, ¿sí? Es, tiene antígeno de todo. ¿Sí? ajá, sí, Entonces, a esa persona tiene también no tiene anticuerpos, tiene A, B y RH. Entonces, vos le podés dar la sangre que vos quieras, porque le das 0 y no tiene problema, le das A y no tiene problema, le das B y no tiene problema. Pero ese guacho que puede recibir a todos, solamente les puede dar a otras personas AB positivas, porque sí, por el contrario, este me reacciona con absolutamente todos. Vos sos A sí, positivo, pero este tiene AB, te reacciona. Ella es 0 positiva, este es AB, te reacciona. ¿Sí? Con todos los negativos me reacciona también. ¿Sí? Por eso decimos que el 0 negativo es el dador universal, porque yo les podría dar sí, sangre a todos ustedes sin que ninguna reaccione,
Y el AB positivo es el receptor universal, porque se puede recibir sangre de todos lados sin ningún problema. Claro, sí, sí, sí. ¿Sí? Profe, una pregunta. El RH, en el audio creo que escuché, pues, ¿se puede tener o no se puede tener? ¿Puede ser? Si vos lo tenés, sos positiva, y si no lo tenés, Sí. sos negativa. Por eso Ah, ok. nosotros cuando hablamos de la clasificación de los grupos sanguíneos, hablamos de clasificación por grupo y factor. Grupo tenés las 3 letras, A, B y Sí. O, y Oh, sí. factor es RH. Cuando está positivo y cuando no está negativo. Entonces la clasificación es una composición de esos dos factores, el factor de las letras y el factor RH. Y cuando hay una pregunta que decía, ¿bajo qué sistema se clasifica la sangre? Ahí te referís al sistema ABO Y el factor RH. y el RH. Ah, perfecto. Listo. Esa es la forma en que clasificamos. Sí, perfecto, perfecto. Bien, chicos, ¿alguna más? ¿Alguna pregunta? Sí, acá tenía una, ahí la busco. Dale, amor. A ver, acá estaba. ¿Dónde está? Profe, en el parcial número 1 quiero saber si puse bien la respuesta en la pregunta número 11, donde dice relacionen los términos de trombo, trombosis, embolia y émbolo. Dale, buenísimo. Lo leo y corríjame cualquier cosa si digo algo mal Dale, o amor. si lo relacione mal. Un trombo es un coágulo de sangre que permanece dentro del vaso sanguíneo lesionado. A este proceso se le denomina trombosis. Cuando el trombo o parte del mismo se desprende del vaso, viaja por el torrente sanguíneo y se le denomina émbolo. Cuando el émbolo es arrastrado en el flujo sanguíneo, puede llegar a obstruir una vena o arteria y esto se lo llamaría embolia. ¿Está bien? Perfecto, amor. Yo lo único que le cambiaría ahí es no decir que solamente un trombo puede ser de origen sanguíneo. También tenemos trombos que pueden ser de origen micótico y demás. Porque si o sea, si vos me pones eso está bien, ¿sí? Pero para que sepas que hay un concepto mucho más amplio cuando hablamos a nivel de lo que puede generar un trombo. Sí, estamos Ok. hablando es un proceso oclusivo en un vaso sanguíneo. O en Dale. un vaso, porque yo puedo tener un trombo también a nivel linfático, por ejemplo. Está. También ocurre en los vasos. Sí, pero está perfecto. Gracias. Y después había una, a ver, que era sobre una patología en los alvéolos. Ahora lo busco. Lo tenía Los por acá. alvéolos. Sí, lo tenía por acá, la de la pregunta. A ver. Dale. Oxígeno. Acá, sobre atelaxia, dice que es el colapso completo o parcial de un pulmón o parte de él. Se produce cuando los alvéolos se desinflan o posiblemente se llenan de líquido. Eso no sabía si estaba bien lo de desinflarse, porque hay imágenes que yo vi que muestran contraídos los alvéolos. Claro, desinflarse y contraerse está diciendo lo mismo. Vos imaginate que el alveolo tiene a nivel respiratorio, por el surfactante y demás, una tensión que lo mantiene abierto o parcialmente abierto, que es la tensión parcial de respiración. ¿Sí? Entonces, cuando te dice Ok. contraído, te está diciendo colapsado. Algo que está abierto así se chicharra, se colapsa, se contrae. ¿Sí? Bien, bien. Están en contra de las presiones, ¿sí? Depende qué tipo de atelaxia tengas. Ahora teníamos adhesiva, obstructiva, ¿sí? Pasiva, etc. Conductiva. Sí, dale, gracias. ¿Sí? Lo de la acumulación de líquidos en los alveolos generalmente es más que nada a nivel de tórax, no particularmente dentro de los alveolos, cuando hablamos de atelaxia, ¿sí? Porque fíjense que un alveolo, ¿sí? Si yo estoy hablando de algo que se me colapsa, yo cuando le pongo agua estoy poniendo contenido, ¿sí? Entonces tengo obstrucción, pero ahí no estaría haciendo lo que sería de colapso, que es lo que me condiciona más que nada la atelectasia. Ok. Entonces eso lo descarto, no lo menciono. Yo te diría que no lo pongas, ¿sí? Va a ser mucho más sencillo que digas que es solamente el colapso total o parcial de uno o ambos pulmones, por Dale, diferentes gracias. procesos fisiológicos.
Profe, en la pregunta 6, cuando pedís las propiedades sanguíneas y dos alteraciones, por Ujú. ejemplo, en lo que es osmolaridad, yo por ejemplo puse la hiposmolaridad y la hiperosmolaridad, ejemplo, Perfecto. después. Lo mismo en viscosidad, que es el BCG aumentado y disminuido, y ahí BCG. Ah, está bien. Exacto. No sabes. Listo, perfecto. Eso es para más que nada focalizar esa sección de propiedades sanguíneas, ¿sí? Donde tenemos, yo les nombré varias de cada una. Entonces, por lo menos para que Sí. tengan dos para nombrar, y que lo Ah, más importante de eso es que quede bien en claro el espectro. Uno siempre marca la normalidad, lo que sería el eje, ¿sí? El equilibrio corporal, y siempre tenemos desviaciones, hacia mayor y hacia menor. Entonces, cuando están aumentadas esas proporciones normales, estoy en rangos patológicos. Así sea porque tengo mucho de algo o tengo muy poco de algo. perfecto. Sí, sí. Listo. Y en lo que serían en el pH de la sangre, profe, ¿qué ejemplos tendríamos? De pH de la Porque eso sangre no. teníamos todo lo que era alcalosis y acidosis. ¿Se acuerdan? Teníamos alcalosis y acidosis respiratoria y Claro, Sí. metabólica. Mm. ¿Sí? Entonces pero pueden dar cualquiera de esos ejemplo, ejemplos. hay que poner después ejemplos de cada uno de lo que sería de acidosis y de alcalosis. No, solamente con que me nombres, por ejemplo, me decís que en cuanto a pH puedes tener alcalosis y acidosis, y además acá es rebuchón, como puedes, tengo acidosis respiratoria y acidosis metabólica, yo tenés los dos. ¿Sí? Me puedes Claro. decir Sí. alcalosis respiratoria o alcalosis metabólica. ¿Sí? Nombra Ah, uno y uno. Y sí, los Ah, espectros ok. son acidosis para un lado y alcalosis para el otro. Ok. Profe, en el punto 10 del primer parcial, no sé si desarrollé bien este punto, el 10, desarrolla el proceso de coagulación. Lo leo y por Sí, favor corríjame cualquier error. dale. Dice, cuando hay una lesión, las paredes de los vasos se contraen para limitar el flujo sanguíneo en la zona dañada. Luego, pequeñas plaquetas se adherirán al sitio de la lesión formando un tapón plaquetario. B, las plaquetas se adhieren al sitio de lesión formando un tapón plaquetario, lo repetí. C, luego se forma una fibrina que es como una gran red pegajosa que adhiere aún más células sanguíneas al sitio de lesión, generando el coágulo sanguíneo. D, todo esto es posible gracias a los factores de coagulación, que son proteínas, que ayudan a controlar el sangrado. Estas funcionan de forma coordinada para formar un coágulo sanguíneo y se denominan en números romanos o por nombres, por ejemplo, el fibrinógeno, protrombina, hemofilia A, y etcétera. ¿Está bien? Sí. Sí, a mí me gustaría más que me lo digas que cuando tenemos una lesión en un vaso, ¿sí? El colágeno es una de las cosas que va a estar en contacto con la sangre y va a ser uno de los principales precursores para que pase todo esto, ¿sí? Ah, Otra bien. cosa que entra en contacto con la sangre va a ser el calcio. Todo esto me va a iniciar lo que es la cascada de la coagulación, con la liberación de diversos factores de coagulación, que es lo que me estabas nombrando, que se clasifica en números romanos, ¿bien? Sí. Números romanos y sí, la mayoría de números romanos. Tenemos dos vías. Por un lado, las plaquetas, que está perfecto lo que contaste. Se contrae el vaso y las plaquetas, ¿sí? Se adhieren al sitio de lesión y me secretan factor plaquetario. Por otro lado, estos factores de coagulación, ¿sí? Cuando tengo suficientemente calcio, ¿sí? Tengo vitamina K también en lo que es en la sangre, van a convertirme, son activadores de la protrombina, ¿sí? Entonces tengo a la protrombina, la voy a convertir en trombina, ¿sí? La trombina, ¿sí? Me convierte a fibrinógeno en fibrina, y esas fibrinas se me adhieren a las plaquetas y me forma el tapón plaquetario. ¿Por qué tenemos la fibrina? Porque la fibrina es pegajosa, ¿sí? Si yo dejara solamente a las plaquetas, ¿sí? Solas por decirlas no pueden hacer el trabajo, ¿sí? Necesitan algo que me las apelmase entre ellas y me las se adhiera más que nada a la pared del vaso, ¿sí? Entonces es importante esa distinción de dónde viene esa fibrina, ¿sí? La cascada de coagulación es enorme, ¿sí? Si uno la tiene para explicar en lo que sería hematología, hay un montón de factores que intervienen, ¿sí? Factores extrínsecos y intrínsecos, ¿sí? Lo que es la cascada. A mí no me interesa que me lo digan de esa manera, sí, pero al menos que me digan esta relación que les comenté recién, ¿sí? Protonina, trombina, fibrinógeno, fibrina. Bien, bien. Dale, profe. Gracias. Bueno, ¿qué más, Profe, chicuelos? creo que llegué un poco tarde y ya estaba Sí, explicando la número 12.
porque me quedó la duda, es donde decía, ¿bajo qué sistema se clasifica la sangre? Sería sistema AU y sistema RH, ¿no? Claro, tenemos dos sistemas de clasificación, sistema ABO y sistema RH, ¿sí? Que sería factor RH. Entonces, Claro. ¿a qué se debe esto? A entender lo que es el concepto de antígeno y anticuerpo. Los clasificamos según los antígenos que se encuentran en la superficie o en la membrana plasmática de los hematíes. Entonces, de esto podemos tener antígenos A, antígenos B, antígenos AB, y hay otro antígeno separado, que es el antígeno RH, que llamamos factor RH, que puede estar o no puede estar. Cuando está es RH positivo, cuando no está es RH negativo. Ah, ok. Claro, porque me quedó esa parte, en qué se basan estas cualidades, y ahí como que no Claro, pude el concepto conectarlo. de antígeno-anticuerpos, ¿lo entendiste cuando hablamos de eso? Porque ustedes Sí, sí. en la carrera no hay inmuno, ¿no? No tuvimos. No, No. No. Bueno, lo que no. es la respuesta inmune, ¿sí? Se basa en eso, en el reconocimiento del cuerpo de antígenos, ¿sí? Y en la protección del mismo a través de cómo reacciona, ¿sí? Por ejemplo, el proceso inflamatorio, ¿sí? Tiene que ver con una respuesta inmune. Entonces estamos hablando de que es algo que puede reconocer el cuerpo. Ah, Y ok. son particulares estos antígenos, ¿sí? Son glucoproteínas en la membrana plasmática de los hematíes que son particulares, ¿sí? No es que todo el mundo tiene todos. O tenés un antígeno o tenés otro, ¿sí? Y ese antígeno te hace esa función que tenían las proteínas en la membrana plasmática de reconocimiento. Yo puedo reconocer una célula como perteneciente a cierto sistema o a cierto tejido. En este caso me facilita reconocer una célula como perteneciente a una clasificación en particular. ¿Sí? Que eso me determina el grupo y factor sanguíneo. Ok, gracias. De nada. ¿Qué más, chicos? Ahí voy. Quiero saber si Profe, tengo bien esto definido. en lo que es acidosis y alcalosis, Sí. ¿no? En lo de acidosis dice que el intercambio, o sea, cuando se elimina en lo que es el intercambio gaseoso, es volátil. ¿No tiene lo que es la parte no volátil como la tiene la alcalosis? Porque la alcalosis puede ser volátil y no volátil. Claro, sí, tenés lo que dice metabólico, es la parte, las dos pueden ser metabólicas o pueden ser respiratorias. Estamos hablando de lo que se nivela a nivel del pulmón y lo que se nivela más que nada a nivel de los riñones. En las dos tenemos Ok, y cuando aumenta la acidez dice que es menor de 7,34. ¿Esa sería la parte no volátil? No, la parte volátil o no volátil tiene que ver por dónde se procesa esto, dónde está ese intercambio gaseoso. ¿Se acuerdan que los intercambios gaseosos podían ser a nivel del capilar o a nivel del alveolo? Sí. Entonces, cuando estamos hablando de procesos volátiles, van a ser intercambios gaseosos que me modifican el pH a nivel del alveolo, o sea, a nivel respiratorio. Y cuando Sí. hablamos de intercambio de acidosis o alcalosis a nivel metabólico, estamos hablando de ese intercambio gaseoso desproporcionado, ¿sí? Que me altera el pH a nivel de los capilares, ¿sí? A nivel sanguíneo, ¿sí? Sobre todo a nivel metabólico, estamos hablando de los riñones más que nada. Riñones o la sangre en sí. Y eso sería, o sea, lo que es metabólico, la parte metabólica es la parte no volátil. No, Claro. volátil. Metabólico y no volátil es lo mismo. Volátil vos tenelo como volátil un gas, ¿sí? Vuela en el aire, ¿sí? Entonces hacelo para respiratorio. Y lo que metabolizás a nivel de sangre, a nivel del cuerpo directamente, ¿sí? Sólido. Ah, ok. Claro, las dos tienen lo que sería la parte respiratoria y la parte metabólica, ¿no? Las dos, como me puede pasar, por lo que les comenté recién, el intercambio gaseoso lo hacemos a los dos niveles, a nivel del alveolo y a nivel del capilar. ¿Sí? Entonces, lo que sea a nivel del alveolo va a ser la parte volátil, lo que sea a nivel del capilar va a ser la parte no volátil o metabólica. Ok. Yes. A ver, acá tenía algo. Ahí voy. Sí, amigo, yo leí que hoy no, por suerte no trabajo y no tengo ningún apuro. Y perdón que yo soy una colgada, no sabía, o sea, no me di cuenta que hoy era Viernes Santo o Pascua. Yo les dije el lunes, el viernes, porque nada, era viernes. Igual el Avísenme. lunes podemos hacer una llamada también. Sí, claro, chicos, podemos hacer llamadas cuando quieran, yo no tengo ningún problema. Ah, dale. Porque sí, me faltó escuchar uno de los videos de YouTube, así que subió.
y por lo Sí. tanto aún no terminé. Así que cuando lo termine, por eso quería saber si podíamos sacarnos Por esas eso, dudas de los videos por el lunes. ustedes yo sé que seguramente tienen un grupo entre ustedes que está por fuera de lo del grupo de profes. Pónganse de acuerdo cuando les parece bien. El lunes necesariamente tiene que ser el lunes en horario de cursada, ¿sí? Si es horario de cursada, buenísimo, porque es el horario que yo tengo destinado para eso. Pero si me dicen, profe, nos juntamos el miércoles, yo los miércoles no trabajo en IMD. Y no tengo pacientes ambulatorios ahora por el tema del coronavirus. Así que los miércoles estoy libre, por lo menos en este mes, a no ser que me llamen para una guardia. Igual que los viernes. Eh, Así que yo no tengo ningún problema si me dicen, bueno, el miércoles o el viernes, como hicimos hoy. Dale. Ok. Y la idea es que pueda la mayoría de ustedes para aprovecharlo. Si igual las puedo grabar, si hoy estoy intentando grabar esta clase, así también Sí. se las subo, les queda de repaso, ¿sí? Sí. Acá encontré el punto 2, no sé si definí bien, diferencia entre hematoma y equimosis y petequias y púrpura. Perfecto. Hematoma es la acumulación de sangre dentro del tejido provocada por una ruptura de vasos capilares que aparecen por un golpe o contusión corporal. Equimosis es una lesión subcutánea, una extravasación sanguínea por una ruptura de vasos capilares a nivel subcutáneo. ¿Está bien definido o...? Sí, amor. Y cuando hablamos de la diferencia entre uno y otro es que el hematoma tiene efecto de masa, la equimosis no, en líneas generales, y el hematoma es más concentrado, y cuando hablamos de equimosis estamos hablando de un hematoma pero más extenso. Dale. En realidad, el factor diferenciante entre todas las que hablamos, tanto en petequia como en púrpura, y hematoma y equimosis, es el tamaño, ¿sí? La extensión de la lesión. Y cuando Sí. hablamos de hematoma, particularmente también, a diferencia en cuál tiene efecto de masa y cuál no. Dale. ¿Sí? El hematoma es ese que se hincha, el huevo que tenés ahí, que se pone negro por concentración de sangre, y la equimosis es ese moretón que se te extiende, ¿sí? Que son más que nada muy, muy particulares de los que son las lesiones por impacto. O sea, la equimosis es más grande que el hematoma y Sí. la púrpura más grande que la petequia. Claro, que la petequia. ¿Sí? Las petequias, imagínense que son petequias, son pequeñas, son como pecas. Porque es por una extravasación de sangre a nivel capilar. Cuando hablamos de púrpura, ¿sí? Es la diferencia entre tener una peca y tener un lunar grande, ¿sí? O tener una roncha. Entonces la diferencia particularmente es de tamaño. ¿Sí? La púrpura es más grande a nivel milimétrico, sigue siendo la hemorragia, pero es más grande que lo que sería una petequia. La petequia y las púrpuras ocurren por ruptura de vasos sanguíneos, ¿no? Sí. O por... De menor calibre, sobre todo. De menor calibre. Los hematomas y la equimosis también tienen rupturas de vasos sanguíneos, si no, no tuvieras esa acumulación de sangre. La Pero ahí acumulación ya de es sangre mayor y lo calibre, que ¿no? te da claro, lo que te da la coloración tiene que ver con eso, con la rotura un poquito más grande que lo que sería una petequia. La diferencia es particularmente entre todos es el tamaño. El tamaño es lo condicionante que me diferencia bien todos estos. Bien. Cuando hablamos del tamaño de la hemorragia, ¿sí? La clasificación por volumen de hemorragia. Ok. Gracias, profe. Claro. Bueno. En una habla de milímetros y en otra habla de centímetros, o sea, ya es más claro. una Ustedes me pueden hacer las grande. clasificaciones, está perfecto que me separen, me comparen, ¿sí? Hematoma con equimosis y petequia con púrpura. Pero sepan que lo que nos condiciona la diferencia de todos, si ustedes me dicen el tamaño o la extensión de la hemorragia, está perfecto, sin que me tengan que explicar nada más, porque es algo que realmente me está unificando el concepto de que estamos hablando de diferentes volúmenes de cantidad de sangre que tengo en el intersticio celular. Bien. ¿Mm? Sí, ahora corrijo eso. Gracias. Después, a ver si tengo otra pregunta más acá. Profe, ¿está bien que le defina la sangre como que es un tejido vivo formado por líquidos y elementos formes? Obvio, después yo en el examen le diré los líquidos y los elementos formes, pero ¿está bien que diga que es tejido vivo? Sí, en realidad decir que es un tejido hematopoyético, tejido conjuntivo especializado. Esa es la definición puntual de sangre.
¿sí? En eso tengan, más que nada para que no se me rasquen ustedes, porque cuando están estudiando está buenísimo que me digan, es un tejido conjuntivo especializado, ¿sí? Que se conforma por elementos formes y una parte líquida, pero lo que es la definición es bien concisa, es tejido conjuntivo especializado. Esa es la definición de sangre. Ah, dale. Gracias. Si me dicen, yo en lo particular, chicos, no les voy a poner un problema si me lo definen y me ponen la parte de elementos formes y demás. Pero tengan en cuenta que hay algunos docentes que sí les retraen porque toman como que no respondieron la consigna que se planteó. ¿Sí? Ah, perfecto, sí. Pero ponete eso, amor, tejido conjuntivo especializado. Dale, gracias. De nada. A ver si hay ¿Qué más, otra duda chicos? más. Ahí estoy Profe, bien. ¿se sabe cómo va a ser la modalidad del primer parcial? Miren, estamos todavía hablando entre todos. Desde el instituto se está armando un campus virtual donde se les va a plantear a ustedes un usuario. Todavía no lo lanzamos, estamos esperando los últimos detalles, que quede todo listo. Y ese campus virtual nos permite hacer, por ejemplo, choice con oral, con tiempo, con las respuestas y demás. Entonces, no sabemos si vamos a utilizar ese método, si vamos a tomar oral por Zoom. Estamos viendo cuál va a ser la metodología más propicia para hacerlo. Claro. Así que estamos todos pensando en qué hacemos con esto. Sí, me imagino. Sí, no, ayer estaba mirando justo la fecha de los parciales y ya es en 2 semanas y es como que por ahí estaba pensando eso, cómo iba a ser. Sí, es ahora en finales de abril, así que quedamos sí o sí dentro de lo que es la cuarentena para el primer parcial, y no sabemos para el segundo parcial cómo estamos. Claro. Ok. En el punto 7 que dice, con respecto al neumotórax, elabore sobre los signos radiológicos. Sí. En la radiografía se ve el pulmón colapsado y hay una ausencia de trama vascular. B, no se aprecia la trama vascular en el espacio distal a la pleura visceral. C, presencia de nivel hidroaéreo en la interfase del espacio pleural. D, se visualiza una línea que corresponde a la pleura visceral. Y la última, la línea de la pleura visceral va paralela al contorno de la pared torácica. Esas son... Claro. Hay como en el neumotórax lo que tenemos es una separación. Cuando hablamos de neumotórax estamos hablando de acumulación patológica de aire en la cavidad pleural. Entonces lo que tenemos es una separación entre la pleura visceral y la pleura parietal del pulmón, ¿sí? Entonces, en la imagen vamos a ver, generalmente la pleura parietal y la pleura visceral están muy pegadas, ¿sí? Y la separación, decimos que la cavidad pleural es una cavidad virtual, prácticamente no hay espacio ahí, ¿sí? Hay una pequeña cantidad de líquido. Entonces, cuando hacemos las imágenes, ¿sí? Que yo pueda ver a la pleura visceral en imagen, ¿sí? Y la voy a ver paralela al contorno de la caja torácica, de las costillas, me está dando una indicación de que ahí tengo un neumotórax. Más todavía cuando veo ese espacio veo que tengo ausencia de trama vascular, que quiere decir que es solamente radiolúcido, porque lo único que tengo es aire, ¿sí? No tengo a los bronquios, no tengo toda la parte vascular del pulmón. Dale. Gracias, ¿Sí? Pero perfecto, esos son los signos radiológicos del neumotórax. Bueno, esas eran todas las dudas que al menos yo tenía y que quería una verificación después. Al tercer parcial no lo llegué a terminar, pero hoy lo termino y por eso quería saber si el lunes podíamos, pero como dijo que sí, nada, hasta ahora estas son mis dudas. Yo no tengo problema. Ustedes vayan diciéndome con cómo van con el ritmo de las clases, si llegaron a ver todos. Yo en este final les grabo la segunda parte del de respiratorio, ¿sí? Y si puedo empiezo con digestivo, porque yo ahora que les tengo que grabar las clases digo, ¿por qué tengo el PowerPoint de 72 diapositivas? Bueno. Pero nada, pobre ustedes, me tienen que escuchar una hora ahí, horrible, pero bueno, la idea es que tengan la mayor información posible. ¿Sí? Igual vayan prestándome atención, que yo intento siempre llevarlos a lo que es más interesante, lo más importante desde cada uno de los temas que estamos hablando. Sí. ¿Sí? Sobre todo cuando estamos hablando de patologías, me va a interesar que ustedes sepan, ¿sí? Siempre plantean estas cosas cuando hablamos de patología. ¿Qué patología es? ¿Sí?
por qué se me produce y qué relación tiene a nivel radiológico, ¿sí? Dentro de las que haya. Porque obviamente las patologías sanguíneas hay un montón que no tienen particular incidencia en lo que es radiología en sí. Sí, por ejemplo, trombosis, embolias, y sí tiene cuestión con nosotros, con los que les comenté, sobre todo ustedes que están teniendo tomografía, lo que es el protocolo de TEP, ¿bien? O el tema de la leucemia con radioterapia. Ese tipo de relaciones para que los podamos juntar a lo que es nuestra carrera. Está bien. Ah, ok. Sobre los temas que entran en el primer facial, ¿queda hasta el aparato respiratorio o vemos más? O sea, Tendríamos que power poder ver por lo menos hasta digestivo, empezar con digestivo, que sería la clase número 4. Igual quédense tranquilos, chicos, que hasta lo que veamos entra, ¿sí? O sea, la idea es que ustedes puedan llegar al material. Por eso les digo que ahora que tengo este fin de semana, o incluso hoy, voy a poner a grabarme lo que nos queda de respiratorio y voy a empezar con el siguiente PowerPoint. ¿Sí? Así por lo menos les quedan las clases narradas y tenemos estas semanas para hacer Zoom de repaso, ¿sí? O para explicarlos. Dale. Incluso yo así en el Zoom, lo que puedo hacer también, si ustedes quieren, a ver, yo creo que les resulta más útil que les grabe las clases porque es algo que pueden acceder una y otra vez. Si no, Sí, también es acá en el súper Zoom yo práctico. les puedo compartir la pantalla, ¿sí? Y les puedo pueden ver el PowerPoint, miren, les muestro acá un segundo. Como lo hizo Fernanda, me parece. No tiene nada que ver con ustedes porque es de fisiopato, pero para otra carrera. Pero para que vean, por ejemplo, ahí están viendo el Power en pantalla. Ahí se está cargando. No, me sigue cargando. ¿A alguien le salió? No. No. Ahí está, Todavía Karen. no. Le puse recién, los tengo a ustedes en la compu y los tengo en el celu. Entonces de las compu les puse compartir la pantalla, ¿sí? Sí. Y en cuanto se cargue deberían de ver el PowerPoint. Y clases a mí me parece súper útil porque Ahí está. Ahí se ve. puedo Ahí está, ¿sí? acceder en ese momento. Sí, bueno, me alegro que les sirva. Además, ustedes tienen una ventaja única, que es que me pueden poner pausa, y creo que los que me han tenido ya antes de docentes, ¿sí? O que si me tienen después en forma presencial en radioterapia el cuatro que viene, me van a querer buscar el botón de pausa, porque yo sé que por ahí hablo rápido. Entonces aprovechen dentro de todo que acá me pueden rebobinar, me pueden poner pausa, ¿sí? Pueden ponerle stop y darse una vuelta y, sí, bueno, volvemos a esto cuando podemos. Así que bueno, me alegro que... Por los tiempos también, o si no entendí algún tema, lo vuelvo a repetir, pero la verdad es que me gusta esa modalidad. Está bueno. Bueno, me alegro, chicos. La idea es que les sirva y que se pueda aprovechar este cuatrimestre dentro de todo esto que nos pasó a nivel educativo, o sea, cómo nos afectó el COVID a nivel educativo. Y yo entiendo además que los trabajos siguen, en algunos casos no, y otros casos sí, y incluso a veces tenemos el doble de caudal de trabajo, ¿sí? Así que quédense tranquilos que con el tema de los tiempos yo no entiendo, por eso les digo, chicos, ustedes vayan avisándome, la idea es que no se nos atrasen para poder llegar a ver los contenidos necesarios de la materia, pero vayan diciéndome cuando estén en condiciones de que hayan accedido al material que tienen en plataformas para poder hacer este tipo de interacción de despeje de dudas. ¿Bien? Igual sepan, ¿no? Que a mí no me molesta que en ningún momento me manden mensajes, háganlo tranquilos, ¿sí? La idea que yo siempre lo que quiero es que ustedes aprendan y sobre todo que entiendan las cosas, porque si ustedes no lo entienden, después para poder resolver las cosas de memoria se les complica muchísimo más. ¿Sí? Así que aprovechen que ahora dentro de todo nos estamos viendo, pero como las vías de comunicación son muy amplias, ¿sí? Tienen el WhatsApp, tienen el Classroom, tienen el mail, ¿sí? Tenemos el Zoom, entonces la verdad es que está bueno dentro de todo poder aprovechar eso para de vueltas, seguir adelante con la cursada y que sea algo que les sirva. Porque créanme que muchas cosas de fisiopato yo siempre le digo lo mismo, uno está bien, no hacemos diagnóstico, pero el tema de que uno sepa lo que está haciendo y que pueda reconocer algunos signos y síntomas del paciente, está buenísimo y puede marcar realmente la diferencia en cómo ustedes se desenvuelven el día de mañana en la práctica laboral y cómo su rol a nivel laboral afecta la vida de un paciente.
Es verdad. Sí, creo que yo se los dije en el Power cuando les hablé de derrame pleural. Sí, que es un ejemplo que yo les digo siempre, es una cosa que nosotros lo vemos todo el tiempo. ¿Sí? Es la diferencia entre levantar un teléfono o hablarle al camillero y que el paciente en vez de llevárselo en camilla lo lleve sentado o semisentado. Y esa es la diferencia de un paciente que va a estar con ese derrame pleural expandido a nivel de todo el pulmón, media hora, una hora, lo que sea en la guardia, al paciente que va a estar con ese derrame pleural contenido a nivel de niveles, ¿sí? Y va a ser mucho mejor sacarlo y mucho más fácil sacarlo de esa manera. Y ahí es el trabajo nuestro, ¿sí? Nadie más te va a decir que lo hagas o no lo hagas. Dale, sí, es verdad. Okay. ¿Sí? Bueno, chicos, ¿alguna otra duda? ¿Algo que me quieran preguntar? De mi parte, no, por ahora yo ya dije todo. Yo por ahora tampoco. Bien. Hoy voy a terminar de ver la última clase y ahí de seguro voy a sacar dudas y ya las traigo para el lunes. O cualquier cosa te envío un mensaje por Perfecto, Gmail. buenísimo. ¿Sí? Ah, no, sin drama. Bien. Así que bueno, chicos, esténse atentos ahora en este fin de más o menos que les va a llegar la notificación. No les puedo prometer a qué hora porque no estoy durmiendo, así que por ahí les queda a las 3 de la mañana, a las 4, a las 6. Pero en cuanto lo tenga convertido en video, les subo la segunda parte de Respi y empezamos con digestivos si es que no le estoy agarrando lo que nos sigue. Dale. Okay. ¿Sí? Así que, Sí. bueno, chicos, espero que les haya servido esto y nada, vayan a descansar, a aprovechar este Viernes Santo. Bueno, profe. ¿Listo? Bueno, nos vemos, chicos. Besos. Muchas gracias, Chao, profe. que esté bien. Chao. Eso.